vamos a presentar también a una invitada especial, a la doctora Mariela Espinosa. Carmen, buenas noches. Buenas noches, doctora, Oscar. Buenas noches. Bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de un hermoso libro de literatura infantil llamado El Jardín Secreto, y por eso hemos invitado a la doctora Mariela Espinosa para que nos ayude a narrar esta hermosa novela. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Oscar, a todos los amigos que nos ven a través de sus diferentes pantallas. Muchas gracias por la invitación. Esta historia trata acerca de Mary Lennox, una niña de 10 años que era hija de personas adineradas. Su padre se dedicaba a trabajar para el gobierno y por su trabajo andaba siempre de viaje y bastante ocupado. Su madre, una hermosa mujer, era muy indiferente con su hija al punto de dejarla desde muy pequeña al cuidado de su aya. Un aya en la India es una sirvienta que se dedicaba a criar hijos de los patrones. En medio de esta indiferencia, Mary creció con un espíritu bastante hosco, bastante hostil, bastante agresivo. Ella era una niña que, a pesar de su edad, era bastante furibunda, llegando incluso a propinarle una serie de insultos y atropellos a las personas que se encargaban de ella. Incluso han llegado hasta las agresiones. Ella le emitía puntapiés cada vez que una orden suya no era atendida de forma inmediata. En la India se produce una epidemia de cólera. Producto de ello fallecen sus padres, una gran cantidad de los sirvientes, y la otra parte que logró sobrevivir salieron despavoridos del lugar. Mary se vio en medio de una casa bastante opulenta, se vio terriblemente sola. Al cabo de unos días llegaron dos personas bastante curiosas porque buscaban encontrar en la casa objetos de valor, pero fue tanta la sorpresa al ver salir de una de las habitaciones a la pequeña Mary Lennox. Frente a este asombro, las personas se preguntaban, bastante curiosas, si efectivamente ella sería la hija de los señores Lennox, frente a lo que Mary le respondió que ella sí era la hija. Estas personas la llevaron al cuidado del clérigo de la zona, una persona humilde que tenía una esposa y 5 hijos. En medio de la precariedad de este hombre, Mary se sentía bastante abrumada porque, repito, ella estaba acostumbrada a atenciones, a comidas, a cenas fastuosas, y allí no lo encontraba. El clérigo conviene llevarla a la casa de su tío, el señor Archibald Craven, y para ello utilizan a una amiga de la familia. Esta amiga sería quien transportara a Mary hasta un tramo del trayecto a casa del tío, y posteriormente sería entregada a la señorita Medlot. ¿Quién es Medlot? Es la ama de llaves del señor Archibald Craven. Entonces la señora Medlot continuaría este viaje hasta la llegada de la casa. Y mientras se produce el viaje, este trayecto, la señora Medlot le dice episodios que ocurrían dentro de esta casa y mencionaba algunas características que poseía el señor Archibald Craven. Le comenta, por ejemplo, que esta vivienda era enorme, que tenía más de 100 habitaciones, pero que no había acceso a muchas de ellas. Le dice también que esta casa posee ambientes poco usados y poco recurrentes, y que todos los sirvientes tenían prohibido incluso el ingreso a varias de estas secciones de la casa. Le cuenta que el señor Archibald Craven era una persona encorvada y que vivía siempre amargada porque él había perdido a su esposa, una mujer noble y bondadosa, que había caído de la rama de un árbol, por lo cual posteriormente él pediría que el jardín donde se había suscitado este hecho sea cerrado de forma definitiva, escondiendo la llave y pidiendo que sea construido muros altos de tal forma que nadie pudiese ingresar a él. Frente al asombro de la niña por todas estas cosas que eran relatadas, continuó el trayecto hasta llegar a la casa de su tío. Ella fue conducida a las habitaciones y fue estrictamente señalada por la señorita Medlot que solo 2 de ellas podían ser usadas por la niña. A la mañana siguiente, ella despierta y tiene frente a su persona a una sirvienta llamada
Marta. Y es Marta, a través de su carácter amical, de su carácter muy bondadoso, quien le explicara muchas de las partes de lo que sucedía en esta zona. Le cuenta que tiene una madre muy amorosa, que tiene también un hermano, Deacon, que posee características notables, que es un encantador de animales, y que además existía este jardín, pero que no era visitado por nadie sin autorización del dueño. Entonces, frente a todas estas inquietudes, Mari decide recorrer los ambientes exteriores de la casa. Así va por los pasillos, por los corredores, se acerca a los jardines, a donde sí había acceso. Pero era tanta su curiosidad por descubrir dónde quedaba este jardín secreto que poco a poco se va adentrando más y más en toda esta vegetación. Mari, conducida por una avecilla llamada en la obra el petirrojo, encontraría la llave y posteriormente, conducida por esta misma avecilla, encontraría la puerta de acceso a este jardín secreto. Al ingresar, queda maravillada por el hermoso espacio que seguramente en un momento había sido, pero que desafortunadamente por el descuido y el abandono en que se encontraba sumido, ya no lucía tan esplendoroso como lo había sido antes. Entonces ella empieza a trabajar la tierra, empieza a brindarles cariño y amor a las plantas. En eso Marta le comenta que tiene un hermano a quien también podría acudir para que se le haga más fácil el trabajo en este jardín secreto, y Mari invita a Deacon, le confía el secreto y ambos empiezan a trabajar este jardín hermoso. Poco a poco, este jardín empieza a florecer y a reverdecer. Una noche algo llama la atención de Mari, y es que escucha los llantos estrepitosos que venían de una de las habitaciones de la casa, y este llanto ya lo había escuchado antes. Sin embargo, fue tratada como una alucinación por parte de los sirvientes. Ahora ella se arma de valor y decide recurrir en busca de ese llanto hasta toparse con la habitación de un niño que vivía postrado en una cama con un pensamiento pesimista, porque él sentía que la muerte le estaba cerca y que probablemente sería encorvado como lo era su padre. Mari se acerca a él y poco a poco se hacen amigos, al llegar el punto que ella le confía la existencia de este jardín secreto. Ante la curiosidad y la gran emoción que presentaba su primo Colín, porque eran primos, ella decide conducirlo con ayuda de Deacon al jardín secreto. Y una de las partes más hermosas de la obra es cuando Colín, después de haber permanecido tantos años encerrado en su habitación y haber estado postrado en su cama bajo pensamientos negativos de la llegada de la muerte y que él no viviría para contar todo lo que había a su alrededor, ingresa al jardín y exclama una frase hermosa que dice: viviré por siempre jamás, porque estoy en medio de la naturaleza, rodeado de plantas, flores y animales hermosos. Es aquí donde los tres niños empiezan a trabajar más tesoneramente este jardín, que poco a poco empieza a florecer, como empiezan también a cobrar emoción la vida de estos tres pequeños. Colín poco a poco mostraba recuperación, había decidido por ayuda de Deacon recobrar la movilidad de sus piernas, porque él no era un niño enfermo, era algo que se había cimentado en su cabeza, mas no en su cuerpo, porque él era un niño que sí podía caminar, era un niño que no tenía problemas en su estructura corporal, en su columna. Él podía estar perfectamente bien si se lo proponía. Entonces Deacon le dice: levántate, Colín, nosotros te vamos a ayudar para que tú puedas fortalecer tus piernas. Y así lo hicieron. Los primeros pasos de Colín pronto se convertirían en trotes y después en carreras llenas de algazara, llenas de alegría, que resplandecían en carcajadas a través de todo este jardín. Aquella niña amargada, hostil, de carácter bastante furibundo,
fue cambiando con ayuda de las plantas, de las flores, de los animales, del contacto con la naturaleza. Aquel niño con pensamientos negativos, con pensamientos tan pequeños, ¿no? Pero con pensamientos de la muerte, de la fatalidad, empezó a recobrar vida, energía, y los tres empezaron a florecer tal igual como florecía el jardín secreto que había permanecido cerrado por tantos años. Y para terminar, debo decir que el padre, que siempre andaba de viaje, el padre de Colín, en una noche tiene un sueño y sueña con su amada esposa. Ella, con ese susurro y esa voz cálida, le dice: Archibald, ve al jardín, ve al jardín. Archibald, al día siguiente, retorna a su casa y se conduce sigilosamente hacia el jardín secreto. Frente a su asombro encuentra que la puerta se encontraba entreabierta y al empujar de ella encuentra a su hijo resplandeciente de alegría, a su sobrina feliz correteando por todo el jardín y al amable y bondadoso Dico. En un abrazo fraterno que solo un padre puede entregar a su hijo, le pide perdón por todos estos años de indiferencia que había tenido con él, y ambos, junto a la presencia de Mari y de Dico, deciden regresar a la casa frente al asombro de todas las personas que se encontraban viendo la gran mejoría de Colín, el gran semblante que mostraba Mari, la ayuda bondadosa de Dico y la emoción que embargaba a su padre Archibald Craven. Esta es la historia del jardín secreto. Muchas gracias, Mariela, por esa bonita narración. Y eso es lo que queremos rescatar de este libro, ¿no? El poder que tiene la naturaleza para hacernos mejor, para hacernos más sensibles. En esta historia, los niños, ¿no?, salen de su estado hostil para ser más humanos, más amables unos con otros, pero igual nos puede suceder a nosotros, aquellos que tenemos un jardín, personas que compartimos esta misma afición. Sabemos que cuando estamos en medio de nuestro jardín, cultivando, cuidando de nuestras plantas, por momentos nos sentimos fuera de este mundo, en un mundo más bonito, más amable, y quisiéramos a veces compartir eso, no solamente con los que están cerca de nosotros, pero con otras personas, esa afición que, como digo, no solamente nos enriquece a nosotros, pero que puede ayudar a enriquecer también nuestra ciudad. Muy bien. Bueno, mientras la doctora Mariela narraba, ¿no?, el jardín secreto, yo estaba haciendo una antigua práctica de cuando escuchaba o cuando leía, apuntaba las palabras que no conocía para luego pues buscarlas y practicarlas, ¿no? Dice algazara, por ejemplo. Algazara, dice, ruido producido por voces alegres y festivas. Así es, y eso es lo que mostraban los niños cuando se encontraban en medio de esta maravilla llamado jardín secreto, ¿no? Ellos brincaban de alegría, la emoción les embargaba porque el contacto con la naturaleza hacía que ellos, así como las plantas iban floreciendo cada vez más, ellos también sintieran lo mismo con... Usted lo narraba, yo escuchaba los pajaritos, escuchaba al cuervo que estaba por ahí, las plantas, el viento, bueno, realmente el jardín secreto. ¿Dónde encontramos el jardín secreto? ¿Está en alguna biblioteca acá? Mira, es una obra que fue hasta el año 1985 reimpresa. Sin embargo, diferentes editoriales han tenido la atenta mirada de seguir reeditándolo. Entonces, una de las opciones para encontrarlo es la editorial Vicen Vives, ¿no?, que presenta esta obra que está elaborada en papel couché y que está llena de color y de vivacidad, porque como esto es literatura infantil, lo que se busca también es a través de las imágenes poder despertar la atención de los niños. Y este libro, al igual que esta mándala que nos puede servir, por ejemplo, como medio de reforzamiento para nuestra lectura, que también se titula El Jardín Secreto. A ver si lo muestra Jordan. Así como esta mándala también, que puede servir para reforzar la lectura, la podemos encontrar, tal vez no en las bibliotecas, pero sí en las librerías, ¿no? Laime, por ejemplo, es una de las, Fredo Laime es una de las librerías que presenta todo este tipo de material bibliográfico y que puede estar al acceso de nuestras manos. Yo lo último que le compré a Moniquita fue de las niñas rebeldes, el 1 y el 2. Ajá. Y se lo devoró también los dos. Muchas gracias. Gracias.